Pues el proyecto Comunidades Circulares es un proyecto de comunidades circulares de compostaje comunitario y vermicompostaje comunitario. Es un proyecto que iniciamos en el Cabildo a principios del año 2021. Un poco el guión de la charla va a ser, pues, qué es Comunidades Circulares, qué es este proyecto, por qué pensamos hacer compostaje y vermicompostaje comunitario. Ya les explicaré lo que es vermicompostaje para aquellas personas que a lo mejor no lo conozcan. ¿Qué alcance tiene este proyecto piloto? Y se trata de un proyecto que está creciendo y que está en plena expansión en este momento y en los próximos años. Cuando pusimos en marcha Comunidades Circulares, es un proyecto que iniciamos en febrero de 2021 y que como tal proyecto piloto finalizó en noviembre, a finales de noviembre de 2022. Es un proyecto que inicialmente presentamos a una cofinanciación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que nos dio una parte de la financiación y el resto la puso el Cabildo de Tenerife, que es quien lidera este proyecto. Pero lo lideramos, pero no vamos solos en el camino, sino que hemos ido trabajando durante todo este tiempo, durante estos dos años, con los ayuntamientos de Tacoronte, Tegueste, La Laguna, El Rosario y también en la Universidad de La Laguna. Como ven en la infografía que está ahí, en Tacoronte la zona de vermicompostaje, que Tacoronte se quiso especializar en, vermicompost, están vinculadas a dos huertos urbanos. En Tegueste, a una finca, que es la finca Los Zamoranos, y al centro ambiental de Tegueste. Ahora, de hecho, Tegueste ya tiene una tercera zona que está en una calle del centro. La Laguna tuvo la idea de vincular dos zonas a huertos urbanos, uno en San Matías, en Taco, y otro en San Benito, y a un colegio que también tenía huerto escolar, que está en Punta del Hidalgo. Y por su parte, la Universidad de La Laguna ha implantado 7 zonas en diferentes facultades. Hay en Bellas Artes, en el Aulario de Guajara, en Económicas, en Agraria, en Física y Matemáticas, en Informática y también en el Colegio Mayor San Fernando. También en la universidad han combinado vermicompost y compost. Y en el caso del Rosario, pues lo plantearon inicialmente en 4 colegios o centros educativos y en el Mercadillo de la Esperanza. Finalmente, en uno de los centros educativos se vio que no era adecuado, que no iba a tener un horario para que las personas pudieran acceder con cierta libertad y autonomía, y entonces se trasladó esa zona y se la colocamos abajo en Radazul Bajo, en una zona residencial. En total, ahora mismo hay funcionando 20 zonas de compostaje y vermicompostaje en este ámbito. Una cosa que para enmarcar este proyecto no podemos olvidar a qué normativa y a qué legislación nos tenemos que ajustar. Y nos tenemos que ajustar a unos objetivos que la Unión Europea establece de recogida de residuos, recogida selectiva de residuos. El objetivo es que en el año 2035, o sea que dentro de nada, solamente un 10% de los residuos municipales que generamos, de todos los residuos municipales que generamos, puedan ir a vertedero. El resto tienen que recogerse selectivamente y tratarse adecuadamente por separado. Para que ustedes se hagan una idea, en Canarias, en 2019, solo el 18% de los residuos domésticos procedían de recogida selectiva. Y tenemos que llegar en muy poco tiempo, porque las cifras siguen siendo ahora muy parecidas, a recoger selectivamente un 90% de los residuos que generamos. Con lo cual, esto da la clave de la cantidad de trabajo que nos queda por hacer. De hecho, en Tenerife, cada año van al complejo ambiental, a lo que todas y todos conocemos como PIRS, 600.000 toneladas de residuos. Y de esas 600.000 toneladas de residuos que van al PIRS, que no se recogen selectivamente, o que se recogen selectivamente parcialmente, son un 47%, o sea, casi la mitad de esos residuos, es materia orgánica. ¿Qué es lo que sucede?
que estamos trasladando desde todos los puntos de la isla a las plantas de transferencia y posteriormente al complejo ambiental, materia orgánica que tiene un valor incalculable si la procesáramos y la transformáramos en insumos, en productos fertilizantes, en abonos, en compost, definitivamente. Y estamos transportando en camiones que consumen gasoil, que generan una huella de carbono importante, que producen mucho CO2 y estamos transportando al complejo ambiental unos residuos que básicamente son agua en un porcentaje muy alto. Con lo cual, estamos generando una contaminación innecesaria cuando podríamos descentralizadamente en los municipios y mucho más cerca de donde vivimos, podríamos tratar esa materia orgánica y además aprovechar el compost o el vermicompost resultante, ¿no? Aquí tienen como una infografía que por el Día Mundial para la Reducción de las Emisiones de CO2 hizo un compañero y Carlos Jiménez, y bueno, es muy, muy evidente, ¿no? Más comunidades, más compostaje, más comunitario, menos CO2. ¿Por qué compostaje y vermicompostaje? Empiezo explicándoles lo del vermicompostaje. Mientras que el compostaje es un proceso por el que se trata la materia orgánica con un sistema que se basa fundamentalmente en alcanzar grandes, altas temperaturas para higienizar esos residuos y donde los microorganismos tienen una función muy importante, el vermicompostaje consigue un producto que es el humus de lombriz, pero a través de efectivamente esos animalitos que son lombrices. O sea, en el compost no tenemos ningún intermediario, por decirlo así, que coloquemos para producir hacer ese proceso. Sin embargo, en el vermicompostaje, si colocamos las lombrices, no tiene que coger altas temperaturas y solamente hay que mantener pues, una serie de condiciones eh, que tienen que ver con la parte de material seco que se le aporta, en este caso tanto al compost como al vermicompost, con la humedad que se mantenga y con el cuidado de lo que se echa para que las lombrices puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. El compost es un producto de altísima calidad, que se puede obtener de altísima calidad. El compost de clase A se puede utilizar incluso para agricultura ecológica, pero el vermicompost, el humus de lombriz, es un producto también de alta calidad que además es mucho más estable en el suelo que lo que es el compost. Con lo cual, la durabilidad que tiene ese producto en el suelo es mucho mayor. Pero también, bueno, pues tiene ventajas y tiene inconvenientes, o no hay ventajas e inconvenientes, sino que hay facilidades y dificultades para desarrollar cada uno de estos sistemas. Porque en el vermicompost, bueno, pues el tratamiento normalmente y la producción es menor que en el compost porque las lombrices pues tienen unas condiciones para desarrollarse, para hacer ese proceso y que les requiere pues menos cantidad de materia que lo que se puede tratar y manejar simultáneamente en un proceso de compostaje, por ejemplo. Esa es una de las diferencias. ¿Y por qué abordamos esto? Pues no solamente porque hay que cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea y que si no los cumplimos empezarán a sancionarnos, como pasa en otros ámbitos, y no solamente por el miedo a las sanciones ni porque lo tengamos que pagar entre todos y todas, sino porque es una obligación que tenemos con el planeta y es un absurdo que estemos importando fertilizantes, abonos, y productos para nuestras huertas, nuestras macetas, nuestras fincas, para cuando realmente tenemos aquí un montón de materia orgánica que estamos trasladando y enterrando en el complejo ambiental. Es verdad que el complejo ambiental ya trata algo de la materia orgánica que selectivamente se está recogiendo en Santa Cruz y Granadilla, básicamente, y ya empieza a recogerse también en algún otro municipio. El contenedor, lo que es el quinto contenedor marrón. Pero aún así, el planteamiento es que el quinto contenedor lo que va a hacer es que sigas transportando materia orgánica
a grandes distancias para tratarla en un punto concentrado. Y con los sistemas de compostaje comunitario, con los sistemas de compostaje doméstico o con los sistemas de compostaje agrario en finca, lo que haces es procesar y tratar la materia orgánica allí donde se produce la materia orgánica, con la enorme utilidad que tiene para la mejora de suelos, teniendo en cuenta que en Canarias y concretamente también en nuestra isla estamos rondando el 70% de suelos en riesgo de desertificación. Con lo cual, producir todos estos materiales significa también poder regenerar suelo, y el suelo es fundamental para la vida, ¿no? Por supuesto que esto está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, de producción y consumo responsable, pero también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, el 2, el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 13, Acción por el Clima, y, por supuesto, al tratarse de una acción comunitaria donde las personas interactúan, donde las personas participan desde el momento en el que en el metro cuadrado del pollo de la cocina decido que voy a seleccionar mi materia orgánica para para tratarla en un espacio muy próximo a mi casa y que después podamos conjuntamente con otras personas, decidir qué destino le vamos a dar a ese compost o vermicompost que hemos generado, pues estamos estableciendo alianzas, estamos estableciendo comunidad, estamos recuperando trabajo colectivo, comunitario, que en muchos ámbitos, no en todos, se ha ido perdiendo. Por tanto, con el proyecto piloto hemos puesto en marcha 19 zonas de compostaje y vermicompostaje. 2 zonas de vermicompostaje, que las ven aquí en la foto inferior. Este prototipo de vermicompostera de obra se desarrolló en el marco del proyecto. Las primeras que se han construido están en el huerto este es el huerto de la Atalaya, y hay otra en el huerto de Quinto Centenario. Me consta que en la Victoria se ha desarrollado un prototipo, también un modelo de vermicompostera basado en este modelo. Y espero bueno, que si, no sé si está funcionando, ya me lo podrán contar, o si va a funcionar en breve y qué resultado está dando. Y por otra parte, las 17 zonas de compostaje las hemos montado con lo que ven en la fotografía de arriba. Son módulos mínimo de 3 composteras de 1 m³ cada una, por lo tanto, en cada zona gestionamos al mismo tiempo 3 m³ de materia orgánica en sus diferentes fases. El módulo de aportación, el módulo de higienización, el del centro, y el módulo de maduración. En el primero se aporta, cuando está lleno se traslada al del medio, que para que alcance la temperatura tiene que mantener durante bastantes días seguidos una temperatura de unos 60 grados, y una vez que ha pasado ese periodo, se traslada a el módulo de maduración, que es el último. Y ahí, pues en total, el proceso pues, puede tardar aproximadamente entre 3, 4 meses, según las condiciones de la compostera, las condiciones climatológicas del sitio donde está colocado, el tipo de materia orgánica y de estructurante material seco que se le aporta, porque hay que ir combinando material seco de poda, restos de poda seca, con la materia fresca de la que generamos en nuestras cocinas, comedores universitarios o cocinas escolares, etc. Pues hasta el momento, vinculado al proyecto Comunidades Circulares, pues hay alrededor de unas 419 hogares. Unas 1.200 personas están implicadas en las diferentes zonas, con bastante desigualdad entre ellas. Es decir, hay zonas que funcionan estupendamente, con muchísima gente y generando y procesando varias toneladas de materia orgánica mensuales, y otras zonas están más flojas, concretamente en la Universidad de La Laguna, pero bueno, que también hacen su contribución a todo el proceso y que ahora mismo estamos intentando pues un poco reactivar porque es un espacio un poquito más complicado para poder hacerlo. Aunque aquí lo que hemos logrado es que se impliquen las cocinas, las cafeterías de la universidad y en algunos casos pues son los principales aportadores
a las zonas de compostaje. Y también tienen vermicompostaje. En algunas zonas combinan compost y vermicompost y en otras, por ejemplo, como es el caso del Colegio Mayor San Fernando, que aprovecha los restos de la cocina del Colegio Mayor, es vermicompostaje solamente. Por lo tanto, hasta este momento, en estas pocas zonas que tenemos, hemos logrado gestionar unas 39 toneladas de materia orgánica. 39.000 kilos de materia orgánica. Esto significa que hemos evitado que 39.000 kilos de materia orgánica vayan de manera piloto, evitar que vayan al complejo ambiental de Tenerife. Una cuarta parte de la materia, una cuarta parte de lo que tú metes de materia orgánica lo obtienes aproximadamente en compost o vermicompost. Por lo tanto, bueno, pues hemos conseguido unas cuantas toneladas también de compost o vermicompost que se ha repartido entre las personas que participan en cada una de las zonas y o también se les han entregado a los ayuntamientos o a alguna organización para su uso, o en la universidad, para los jardines, etc. Por tanto, como vemos aquí, vemos también las diferencias que hay entre zonas, ¿no? Entre este, por ejemplo, con 3 zonas, han recogido, han tratado 11 toneladas, casi 11 toneladas y media, y esto no está actualizado a fecha de hoy, pero casi, probablemente unas 12 o 12 toneladas y media de materia orgánica. Tacoronte, con 2 zonas, con vermicompostaje, ha tratado casi 6 toneladas de residuos. En La Laguna, en 3 zonas, alrededor de 8 toneladas. El Rosario, 3 toneladas en 5 zonas. Vemos cómo hay diferencias, porque la casuística es muy diversa y cada zona tiene su propia idiosincrasia, su propia naturaleza. Y en un proceso como este, con que un aspecto fundamental es la participación ciudadana, es muy importante que haya una correcta dinamización comunitaria para trabajar día a día con las personas que protagonizan. Y en La Laguna, pues alrededor de unos 9 toneladas de residuos se han tratado. El objetivo, ya se los he ido comentando, es recoger materia orgánica de domicilio, de comedores universitarios, mercados, huertos urbanos, cocinas escolares y centros educativos. Y el compost y vermicompost se reparte según lo que las personas implicadas en cada una de las zonas decidan. Como ven en las fotos, aquí se ven composteras pequeñas de 400 litros. Hay algunos sitios donde hemos mantenido esas composteras pequeñas porque la cantidad de aportes era menor. O en vez de colocar 2 módulos de 3 composteras de metro cúbico, hemos colocado solo un módulo de 3 composteras de metro cúbico. O sea, según las necesidades, como esto es versátil y puede ir creciendo, pues se van ampliando en función de lo que vaya evolucionando el proyecto en cada ámbito. Hace poco tuvimos en Tacoronte el primer encuentro de vermicompostaje comunitario, en el que nos reunimos personas de las diferentes zonas que estábamos participando, y la verdad que fue una mañana fantástica, una mañana estupenda, y hubo ahí mucha evaluación, formación, aprendizaje, y sobre todo lo más importante, que es compartir entre las personas que están participando, conocerse y retroalimentarse y saber que forman parte desde su pequeño pollo, forman parte de un proyecto que es mucho más grande, mucho más amplio y que tiene muchísimo más alcance, ¿no? Como les decía al principio, el proyecto está en expansión. Se consultó a los 31 ayuntamientos de la isla para ver qué ayuntamientos querían implantar este modelo de compostaje comunitario o vermicompostaje en sus municipios. Y recibimos respuestas. Y aquí tienen un poco los proyectos que se van a incorporar y que algunos de ellos ya están caminando. Por ejemplo, Santiago del Teide, ya hemos puesto en marcha una zona en Valle de Arriba. En Vilaflor próximamente esperamos poder implantar una zona de compostaje, aunque está prevista 3, en la zona de la Huerta Grande. En La Orotava están previstas 12 zonas, en Arona 2, en Arico 6, en Granadilla 6, en el Puerto de la Cruz 4, en Buenavista 2, en La Matanza 6, en Candelaria 4, y bueno, y en La Taunilla, que es un centro ambiental que depende del Cabildo de Tenerife, el Centro de Recuperación de la Flora y Fauna Silvestre, hemos instalado una vermicompostera y una zona de compostaje también. Además, la zona de compostaje de La Taunilla es muy peculiar porque lo que estamos compostando, como en La Taunilla se recuperan animales, fauna,
se les dan de comer, pues, muchas veces ratones, y los ratones se crían en la propia taunilla. Entonces, las camas de los ratones se están compostando. Antes era un residuo que iba todo a la basura, y ahora se están compostando y se está consiguiendo un compost de altísima calidad, porque a todo le hacemos analíticas finales y valoramos los parámetros que nos dan esas analíticas, tanto de patógenos como microbiológicas. Por ejemplo, de patógenos son Salmonella y Escherichia coli, y de microbiológico, pues toda la composición que puede tener ese producto resultante. Y es sorprendente, la verdad, que algo así pueda dar la calidad de compost que se está obteniendo. Y hay 3 municipios de los que ya participaban, Tacoronte, La Laguna y Tegueste, que amplían zonas, y esto es buena señal. En Tegueste, una nueva que ya está funcionando, y ahora tienen idea de 2 más. En La Laguna, 3 zonas nuevas, y en Tacoronte, 6 zonas nuevas. Esta es un poco la distribución ahora mismo de esta extensión en la isla, si bien ya hay otros municipios que han demostrado interés y probablemente en algún momento pues también implantemos zonas en esos municipios. Esto, por ejemplo, es un ejemplo aquí en Candelaria de una zona en Barranco Hondo, donde va ubicado el proyecto, de las características que tiene. Tiene 3 módulos, un cajón estructurante y donde va instalado una zona de jardín de una zona residencial. Por otra parte, desde el servicio técnico y desde el área hemos venido trabajando materiales que ayudan a divulgar, sensibilizar y formar alrededor de lo que es el compostaje y el vermicompostaje. Estos materiales los tienen disponibles en la web del área y probablemente se los habrán facilitado o se los van a facilitar en el marco de personas más sostenibles. En este caso es una guía divulgativa que viene acompañada por 3 vídeos explicativos que se enlazan desde el propio documento y un poco habla de todo, por qué el valor del suelo, por qué se empobrecen los suelos y por qué hay que aprovechar la materia orgánica, qué es vermicompostaje, qué es compostaje y un poco cómo podemos participar y dar prioridad a esto en nuestra actividad colectiva, comunitaria, en nuestra actividad social. Hay otra guía que para aquellas personas que quieran hacer compostaje doméstico, porque las fórmulas no son excluyentes, no puede apuntarse a compostaje comunitario, tenemos personas que aprenden a hacer compost y después tienen una un espacio en su casa donde lo quieren hacer, o en su casa quieren poner lombrices. Yo en mi casa tengo un pequeño vermicompostador con lombrices y produzco, es pequeño, con lo cual no absorbe toda la materia orgánica que genero, pero intento que absorba la mayor cantidad posible de materia orgánica y lo tienes en un espacio muy pequeñito. También estamos conectados a nivel nacional, hay una red que se llama Composta en Red, que es un espacio de formación y de avance en el que confluimos ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, empresas, que giramos o que estamos desarrollando proyectos alrededor del compostaje y el vermicompostaje, con lo cual es un espacio para asesorarnos fundamental. Y el Cabildo de Tenerife está en proceso de adherirse a esta red y una vez que nos adhiramos a esta red, automáticamente van a quedar adheridos los 31 ayuntamientos. Por lo tanto, los 31 ayuntamientos van a poder tener el asesoramiento y el acceso a la información que se maneja desde Composta en Red, con lo cual creemos que es un efecto multiplicador importantísimo, sin necesidad de que se suscriban individualmente a esta red. Y en este marco de estos proyectos y de muchos otros, pues efectivamente lo que tenemos que alcanzar es el máximo de economía circular, que lo que generemos se trate y se aproveche en el mismo lugar donde ha sido generado y que ese círculo sea cada vez lo más corto posible. Y eso se consigue descentralizando, en este caso, el compostaje y vermicompostaje de la materia orgánica. Aquí tienen los contactos. En la página web del Cabildo de nuestra área tienen toda la información que se ha ido generando hasta el momento. Hay vídeos, hay un montón de información interesante que pueden ver sobre el proyecto y sobre su evolución.
Y también tienen aquí el contacto mío personal para cualquier cuestión que quieran plantear al respecto, o el contacto de sostenibilidad@tenerife.es, que es el contacto de nuestra área para todo aquello que necesiten. Muchísimas gracias y ahora lo que quieran preguntar, si hay tiempo, pues estoy disponible. Preguntamos, ¿y habla el micro? ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar? Sí, yo no sé si me escuchan. Sí. Vale. Quería saber hasta qué punto se multiplican aquí en Guía de Isora, por lo general, cerca de la finca, por el abono que le ponen a las plataneras, pues siempre se produce mucha mosca, ¿ok? Bastante incómoda que hay que controlar. ¿Este tipo de compostaje también produce esas moscas o por estar cerrado y tapado no se producen? Tengo esa curiosidad. Y es una curiosidad bastante habitual, bastante, yo creo que hay que silenciar porque el sonido oído doble, ¿no? Eh, es una cuestión que se plantea siempre. Es decir, moscas, roedores, cucarachas, insectos diversos. Si hay un manejo adecuado de las zonas de compostaje, no tiene por qué darse ninguno de esos problemas. De hecho, tenemos zonas que están en colegios, zonas que están en espacios públicos urbanos, muy cerca de viviendas. O sea, si se garantiza que hay un adecuado mantenimiento técnico de la zona de compostaje y un manejo adecuado, no pasa absolutamente nada. De hecho, no hemos tenido problemas en ninguna de las 20 zonas hasta el momento. En un momento determinado, si tú, por ejemplo, en la universidad cierras en verano y tienes un mes cerrada la zona de compostaje y nadie la atiende, a lo mejor cuando vuelves te encuentras a lo mejor un nido de hormigas o te encuentras un nido de cucarachas, pero el motivo es porque no se ha mantenido durante ese mes. Si tú lo mantienes adecuadamente, no tiene por qué surgir ningún problema. Y si mantienes la humedad. Entonces, claro, eso también nos ha hecho aprender, saber que, por ejemplo, tenemos que garantizar que en los centros escolares que tienen periodos que en los que cierran, siempre tiene que haber alguien vinculado al ayuntamiento, bien una ordenanza, un bedel, un operario, una operaria, alguien que vaya a atender la zona en esos periodos de cierre, para evitar precisamente pues esos posibles problemas, que no es gran cosa, pero cuando tú llegas a la zona y al momento te lo encuentras, te quedas como un poco, vaya, vaya, ¿y esto qué es, no? Entonces, otra cuestión son los olores. Si se gestiona adecuadamente con la cantidad de estructurante que necesita y tal, el olor no existe, no hay mal olor. Al contrario, cuando tú abres una compostera, te huele a tierra de monte y te huele muy a suelo, ¿no? Porque el proceso es increíble, ¿no? De lo que entra a lo que sale, es que es como si hicieras magia, ¿no? Y las personas, la verdad que lo viven intensamente porque claro, porque no estamos acostumbradas muchas veces a ver ese tipo de procesos y es como eso, como magia, sin serlo. Genial. Vale, sí, gracias. Gracias por aclarar la duda. No sé si alguien más tiene alguna duda. A ver. Por aquí nos dicen en el chat pros y contras del compost y del vermicompost. Vale, en la guía que los vídeos que les comentaba de la guía divulgativa lo tienen mucho mejor explicado que lo que se los voy a trasladar yo. A ver, uno de los pros hay personas que son absolutamente defensoras del vermicompost, ¿no? Por eso Tacoronte quiso especializarse en vermicompost. Y el vermicompost es lo que les comentaba antes. Se obtiene un producto que es mucho más estable en el suelo, con lo cual, con menos cantidad, está concentrado y dura más en el suelo como fertilizante, como abono. El compost tienes que darle tiene periodos más cortos.
es más como si dijéramos más soluble, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se va perdiendo. Esa es una de las pros del vermicompost frente al compost. Un pro del compost frente al vermicompost es que si tú generas mucha cantidad de materia orgánica y tienes materia seca, te interesa mucho más hacer compost que vermicompost, porque las composteras admiten mucha más cantidad de material que para procesarse de una sola vez. Y el vermicompostaje admite mucho menos, porque la altura que tiene que tener máxima de trabajo para las lombrices es como alrededor de medio metro, porque las lombrices trabajan en la superficie y no profundizan. Entonces, la cama que les tienes que hacer es muy pequeña, mientras que el compostaje puede tener 1 metro de altura perfectamente, con capas, y se va procesando el material. Entonces, bueno, el vermicompost, por ejemplo, tienes un animal, es el intermediario, tú lo tienes que cuidar. Es decir, tú no te puedes ir y que se seque la vermicompostera, por ejemplo, que no se mantenga una humedad adecuada, porque los animales se mueren. Sin embargo, en el compost eso no sucede. Te pueden entrar insectos, pero no pasa nada, no se te muere ningún intermediario. Y las lombrices son caras. La lombriz roja de California, que es la que se utiliza para el vermicompostaje, pues necesitas mucha cantidad de lombriz para una vermicompostera y el coste que tiene es grande, con lo cual si las pierdes, pues el coste económico para reponerlas es mayor que en el caso del compostaje. Entonces depende mucho de las circunstancias. Si tienes espacio, puedes hacer compost. Si no tienes espacio, pues a lo mejor tienes que optar por vermicompost. Yo en mi casa, ¿no? No tengo espacio para poner una compostera, pero tengo espacio para poner una pequeña vermicompostera. Entonces, en función de la circunstancia, se recomienda más una cosa que otra. No sé si lo aclararon, pero en la guía también tiene más información. Un pro es la reducción de residuos al complejo y la contaminación de trasladar esos residuos al complejo también es otro pro. Por supuesto, es decir, en cualquier caso, en los dos casos, el pro es que la materia orgánica se gestione cerca de donde se produce y se aproveche el resultado cerca de donde se ha generado y tratado, y evitar que la materia orgánica la desperdiciemos enterrándola o que la llevemos a tratar a 100 kilómetros de distancia para convertirla allí en compost, que es lo del contenedor marrón, ¿no? Entonces, bueno, pues como todas las fórmulas son complementarias y el objetivo al final es ese único, evidentemente, ¿no? Que la materia orgánica la procesemos y no la tiremos, la consideremos un recurso y no la consideremos basura. Ese es el objetivo final de todo esto y eso también implica un cambio de mentalidad, claro. En las zonas rurales que hemos probado a poner en marcha esto, las zonas más rurales, no, porque hablar de zonas rurales en Canarias y en Tenerife concretamente cada vez es más difícil, pero en las zonas más rurales, en los ámbitos más rurales, esta opción ha funcionado menos bien, no digo mal, digo menos bien, porque las personas gestionan de alguna manera ya materia orgánica, ¿no? La gestionan dándola a los animales o hacen su propio compost o la ponen en el terreno y la remueven. Hay múltiples fórmulas, ¿no? Sin embargo, en entornos más urbanos, en pueblos, en zonas más urbanas residenciales, funciona mejor porque las personas no tienen alternativa para gestionar esa materia orgánica. Entonces las aportaciones son más grandes. Pero el objetivo es ese que tú dices, dejar que la materia orgánica, evitar que vaya al complejo ambiental. Genial, pues no sé si alguien más tendrá alguna duda, pero ya me está diciendo el MID que tenemos que ir terminando. Así que... Pues Maika, muchísimas. Chiquitita también nos la puede dejar en el chat.
Sí, que intentaremos contestar, te las hacemos llegar, Maika. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Como siempre, tan amena.